A principios del año 2008, el viento helado recorría las grietas de la Sierra Madre del Centro, donde solo reinaba un silencio profundo y la desolación de los cañones. Sobre los acantilados secos y las cañadas calcinadas, la bruma matutina envolvía un paisaje moribundo, privado del sigiloso andar del felino que alguna vez dominó este vasto territorio. La incertidumbre pesaba en el aire mientras los biólogos observaban la vegetación marchita, dudando si un pequeño depredador olvidado podría devolver la vida a esta tierra extinta. Con apenas 2 parejas de jaguarundis protegidas en cajas de madera, el equipo se adentró en la reserva, enfrentando la dura burla de los pobladores que no creían en el proyecto. Los expertos locales afirmaban que liberar a estos escurridizos gatos salvajes era un esfuerzo inútil destinado a alimentar el fracaso en un ecosistema que ya parecía irrecuperable. La escasez de presas y el terreno erosionado alimentaban el escepticismo generalizado sobre la supervivencia de una especie tan castigada por la fragmentación de su antiguo hábitat. Si te gustan las historias que demuestran cómo la naturaleza puede regenerarse cuando la protegemos con inteligencia, considera suscribirte al canal. Pocos imaginaban que la reintroducción de esta criatura desencadenaría una transformación asombrosa, sanando la vegetación, el flujo del agua y la fertilidad de los suelos. Para comprender las dimensiones de esta milagrosa recuperación biológica, debemos rebobinar el tiempo y examinar la oscura espiral de destrucción que devastó la región. La historia de esta selva baja es la crónica de un colapso evitable, donde la ambición humana despojó a las montañas de su equilibrio natural durante más de medio siglo de excesos. La topografía del centro del país se caracteriza por valles áridos intersectados por selvas secas y cañadas profundas que históricamente nutrieron a comunidades agrícolas nativas. Durante generaciones, los habitantes locales mantuvieron una relación de respeto con el entorno, adaptándose al ritmo de las estaciones y al flujo de las aguas de montaña. Sin embargo, la llegada de modelos de explotación intensiva alteró radicalmente la geografía, transformando los frondosos matorrales en desiertos de matorral seco y polvo fino. A partir de la década de los 60, la agricultura de monocultivo devoró miles de hectáreas de bosque tropical caducifolio, arrastrando la biodiversidad al borde del abismo. El sobrepastoreo desmedido del ganado bovino destruyó las raíces del suelo, mientras que las maquinarias pesadas compactaron la tierra hasta volverla totalmente infértil. La infraestructura humana trajo consigo peligros mortales como los tendidos eléctricos no aislados, donde cientos de aves de presa y mamíferos arbóreos morían electrocutados. Para defender al ganado, los rancheros recurrieron al uso masivo de venenos ilegales, esparciendo cebo tóxico que diezmó a todos los carnívoros de la cadena trófica regional. Los jaguarundis, atraídos por los roedores cerca de los asentamientos, cayeron víctimas del envenenamiento indirecto y de las trampas de acero colocadas sin control alguno. La alteración del paisaje eliminó los corredores biológicos esenciales, acorralando a los felinos en parches aislados de vegetación carentes de presas y agua limpia para beber. El impacto en la cadena alimentaria fue inmediato. Sin depredadores superiores, la población de roedores y herbívoros destructores se multiplicó sin freno hasta devorar todo. La vegetación nativa colapsó por completo, acelerando la erosión de la capa de tierra fértil y secando los manantiales de los que dependían las familias de los valles bajos. Para el año 1995, los avistamientos del felino habían cesado por completo en las montañas centrales, confirmando la extinción local de la especie. El último registro oficial de una pareja reproductora en la zona databa del 15 de marzo de 1998, dejando un vacío biológico insustituible. Fue entonces cuando un grupo visionario de conservacionistas propuso crear un santuario de reserva estricta para intentar la reintroducción experimental del golpeado gato comadreja. El reto más difícil no fue el manejo biológico, sino convencer a las comunidades ejidales de que el felino no representaba una amenaza para sus pequeños rebaños de gallinas. Múltiples asambleas comunitarias se celebraron bajo el calor abrasador, debatiendo agriamente los beneficios de devolverle a la montaña su depredador nativo más emblemático. La ventaja oculta del proyecto residía en el aislamiento geográfico de los acantilados más profundos, inaccesibles para la maquinaria pesada y la caza furtiva tradicional. Estas cañadas rocosas conservaban microclimas húmedos y refugios naturales que ofrecían el escenario perfecto para un último y desesperado intento de restauración ecológica. Con la firma del acuerdo comunitario, se estableció un perímetro de protección estricta donde la mano del hombre no volvería a alterar el balance de la vida salvaje. El jaguarundi es un prodigio de la evolución neotropical, famoso por su cuerpo alargado, patas cortas y pelaje uniforme que evoca la agilidad de un pequeño puma de matorral. Durante milenios, los pueblos originarios veneraron a este cazador crepuscular, considerándolo el guardián sagrado de las sombras y el regulador de la vida en los cañones.
Sus extraordinarias adaptaciones le permiten escudriñar la densa vegetación tropical y cazar tanto en la tierra como entre la copa de los árboles con precisión impecable. Su dieta ancestral equilibraba las poblaciones de pequeños mamíferos, aves terrestres y reptiles, evitando la proliferación descontrolada de plagas en la selva baja caducifolia. La pérdida de sus nidos y guaridas históricas en las grietas de las rocas marcó el colapso del paisaje, dejando los ecosistemas desprotegidos frente a la degradación solar. Con la desaparición del depredador, las colinas se cubrieron de hierba invasora y plagas de conejos que devoraron hasta los últimos brotes de árboles nativos y cactáceas. Las zonas rocosas quedaron desiertas y en silencio, convertidas en monumentos de piedra gris que atestiguaban el fracaso de la gestión humana sobre el territorio silvestre. En el año 2004, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas unió fuerzas con organizaciones no gubernamentales para diseñar un plan maestro de rescate. Científicos multidisciplinarios y líderes ejidatarios trazaron una alianza inédita para transformar la economía local basada en la tala hacia un modelo de conservación activa. Los antiguos cazadores de la región, conocedores íntimos de cada rincón del monte, fueron contratados y capacitados como los primeros guardabosques oficiales del proyecto. Esta metamorfosis social convirtió el rencor en orgullo comunitario, dotando a los pobladores del equipo satelital necesario para monitorear el regreso de la fauna silvestre. La odisea logística incluyó la edificación de aviarios de preliberación de alta tecnología en medio de la selva seca, lejos del ruido y la presencia de rutas vehiculares. Se instalaron mapas de fototrampeo en cientos de kilómetros cuadrados para registrar la presencia de presas y evaluar la capacidad de carga del ecosistema desgastado. La rehabilitación médica de los ejemplares rescatados exigió dietas especializadas y revisiones genéticas rigurosas para asegurar la variabilidad del nuevo núcleo fundador. Legalmente, se formalizaron acuerdos de conservación comunitaria que prohibieron el uso de venenos y aseguraron compensaciones económicas para los ganaderos afectados. Durante meses, los científicos transportaron provisiones a lomo de mula por senderos empinados, enfrentando lluvias torrenciales y temperaturas sofocantes para montar la base. Cada detalle logístico se calculó al milímetro para minimizar el impacto del estrés humano sobre los felinos antes del momento trascendental de su liberación en la meseta. Los santuarios temporales recreaban exactamente el microhábitat del monte, acondicionados con vegetación nativa y fuentes de agua limpia traídas desde los manantiales altos. El monitoreo continuo reveló que las condiciones ambientales dentro de las zonas cerradas estaban alcanzando los niveles óptimos de humedad y abundancia de pequeñas presas. La tensión aumentaba a medida que se acercaba la fecha programada para abrir las compuertas de madera y permitir que los jaguarundis dieran su primer paso en libertad total. Los veterinarios realizaron los últimos chequeos de salud, colocando collares GPS ultraligeros diseñados para no interferir con la agilidad característica de estos felinos. En los pueblos vecinos, el ambiente era de expectación contenida. Las antiguas dudas se transformaron en un deseo colectivo por ver prosperar el experimento de conservación. Las noches previas estuvieron marcadas por patrullajes intensivos para garantizar que ningún cazador furtivo operara en los perímetros de la zona de reintroducción asignada. El equipo de biólogos acampó en las inmediaciones del cañón, registrando datos climáticos y aguardando el amanecer decisivo que cambiaría el destino de la reserva natural. La montaña parecía contener la respiración en medio de una penumbra quieta, lista para presenciar el retorno de una especie que jamás debió haber desaparecido de sus entrañas. El 13 de septiembre de 2013, con los primeros rayos del sol dorado, se levantaron lentamente las puertas del recinto de aclimatación en el corazón del cañón. Con un movimiento elegante y cauteloso, el primer jaguarundi asomó su cabeza, olfateó el aire cargado de resina y se deslizó silenciosamente hacia el espeso matorral nativo. La integración del felino al paisaje fue instantánea. En cuestión de minutos, su pelaje pardo se mimetizó a la perfección con las sombras de la selva baja centro-mexicana. Los vítores silenciosos de los científicos celebraron la salida exitosa del segundo ejemplar, cuyo salto ágil marcó el inicio formal de la recolonización de las laderas. Sin embargo, los primeros meses estuvieron marcados por la angustia, mientras las señales satelitales mostraron desplazamientos erráticos a través de zonas muy erosionadas. El miedo a que los modelos pesimistas se cumplieran embargaba al equipo cada vez que un transmisor indicaba que los felinos se aproximaban a las carreteras periféricas. Durante casi 2 años de incertidumbre constante, los investigadores rastrearon cada paso, temiendo que la falta de cobertura vegetal dispersara y aniquilara a la población. Pero los datos recopilados comenzaron a arrojar un giro inesperado. Los jaguarundis no huían,
sino que estaban estableciendo territorios fijos en los acantilados secos. La especie demostró una plasticidad asombrosa, utilizando los cauces de ríos secos para desplazar sus cacerías y evitar las zonas descubiertas por la actividad agrícola. En el año 2016, las cámaras trampa registraron la primera camada nacida totalmente en libertad. 3 cachorros sanos jugando en una cueva ancestral abandonada. La confirmación de este nacimiento representó la prueba definitiva de que el hábitat degradado aún poseía la resiliencia necesaria para albergar a sus habitantes nativos. Para el año 2018, el número de parejas reproductivas confirmadas en la reserva se había duplicado, rebasando las expectativas más optimistas del proyecto. Los mapas satelitales revelaron que los felinos estaban abriendo nuevos senderos en la vegetación densa, reacondicionando madrigueras que llevaban décadas vacías y olvidadas. Los datos científicos recopilados por la universidad local confirmaron un incremento exponencial en la salud genética de la nueva población nacida en la selva seca. El temor de los campesinos sobre ataques a sus animales de corral fue desmentido categóricamente al analizar las heces, compuestas en un 90% por roedores. La comunidad agrícola comprendió que el pequeño predador no era un enemigo, sino un aliado natural que protegía sus cosechas al mantener a raya a las plagas de campo. Con la asimilación perfecta del jaguarundi en el ecosistema, comenzó a gestarse un fenómeno biológico imprevisto que transformaría la tierra desde sus capas más profundas. El regreso del cazador desencadenó una cascada trófica de proporciones extraordinarias, alterando el comportamiento de los herbívoros que destruían la cubierta vegetal. Al sentirse acechados por el depredador, los roedores y conejos dejaron de sobrepastorear las laderas descubiertas, buscando refugio en las zonas de mayor espesura rocosa. Esta presión constante de predación permitió que las semillas de los árboles nativos volvieran a germinar libremente en los suelos degradados que antes lucían desiertos. La regulación efectiva de las plagas de mamíferos menores frenó la destrucción masiva de las raíces de los pastos nativos, permitiendo que la capa vegetal se consolidara. La recuperación del sistema radicular de la flora local devolvió la estabilidad al suelo, evitando que los vientos de temporada arrastraran toneladas de tierra fértil. Con la llegada de las lluvias, el milagro hidrológico se hizo visible. El suelo tupido de raíces actuó como una gigantesca esponja que retuvo el agua de las tormentas. La infiltración del agua en los mantos freáticos reactivó manantiales que llevaban más de 30 años secos, devolviendo el flujo constante a los arroyos estacionales. El agua limpia volvió a correr por los cañones, alimentando a la vegetación ribereña y frenando el avance implacable de la desertificación en todo el Valle Central. La selva baja recuperó sus colores vibrantes, transformándose en un oasis húmedo donde proliferaron orquídeas, anfibios y aves migratorias que no se veían desde hacía décadas. El impacto de este milagro ambiental no tardó en transformar la vida socioeconómica de los habitantes locales, abriendo puertas a nuevas oportunidades de desarrollo sustentable. La erradicación total del uso de venenos agrícolas dio paso a certificaciones orgánicas para los cultivos locales, aumentando su valor económico en los mercados regionales. Se crearon decenas de empleos verdes dedicados al monitoreo del felino, la reforestación de cuencas y la gestión de proyectos de ecoturismo científico de bajo impacto. Los mismos hombres que en el pasado cazaban a la fauna silvestre, hoy lideran rutas de avistamiento para fotógrafos internacionales, orgullosos de proteger su patrimonio. El modelo de manejo comunitario de la reserva recibió un reconocimiento internacional en el año 2021 como un ejemplo emblemático de rewilding exitoso. La experiencia demostró al mundo que la restauración ecológica es viable y rentable cuando las comunidades rurales son integradas como las verdaderas dueñas del proceso. Hoy, las escuelas rurales de la sierra integran la historia del jaguarundi en sus programas educativos, enseñando a las nuevas generaciones a coexistir con la fauna salvaje. Los ancianos y pastores veteranos transmiten sus conocimientos a los jóvenes guardabosques, compartiendo relatos sobre cómo la tierra volvió a florecer gracias al felino. Al comparar las imágenes satelitales del pasado desolado con la mancha verde actual, los números confirman la victoria de la naturaleza recuperada frente a la destrucción. A pesar de los triunfos alcanzados, la reserva enfrenta retos pendientes ante la amenaza del cambio climático global y la expansión inadvertida de las fronteras urbanas. La necesidad de aislar completamente los tendidos eléctricos y restringir el uso de nuevos pesticidas sigue siendo una prioridad de conservación para las autoridades. Sin embargo, la lección aprendida en estos cañones ha demostrado que la resiliencia de la tierra es infinita cuando el ser humano actúa con inteligencia y respeto moral. El jaguarundi ya no es un fantasma del pasado, sino el símbolo viviente de una montaña que aprendió a sanar sus heridas a través de la protección de la biodiversidad. Cada noche,
Cuando las sombras envuelven las cañadas del centro del país, el sigiloso cazador recorre sus dominios, velando por el equilibrio de la tierra regenerada. Aquellos nidos vacíos del año 2008 albergan hoy a una población vibrante que continúa expandiendo sus fronteras hacia las reservas forestales vecinas. Las futuras generaciones de campesinos caminarán bajo la sombra de bosques frondosos, sabiendo que el agua de sus ríos fluye gracias al retorno del gato comadreja. La reconexión entre la comunidad y su entorno ha restaurado la dignidad de un territorio que estuvo a punto de perderse para siempre en el polvo de la indiferencia. El vuelo tenue del viento sobre los acantilados susurra hoy una promesa de renovación eterna, donde la fauna salvaje y el ser humano comparten un mismo horizonte sano. Mientras el jaguarundi siga observando el valle desde lo alto de las rocas, la selva baja seguirá latiendo con la fuerza indestructible de la vida que renace siempre. En el corazón de México, la naturaleza ha demostrado que ningún ecosistema está verdaderamente perdido si existe la voluntad humana de devolverle su libertad original.